Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Todo el grupo se giró bruscamente hacia la voz. Pingrak estaba ahí de pie, con expresión tranquila. Entonces, Pingrak, ¿sabes algo? No, yo tampoco lo sé, pero sí sé que la vida personal de Peach Charm no es algo para que cualquiera se quede cotillando juzgando a su antojo. Su voz era tan firme que todo el grupo quedó en silencio. Chan observó la escena con sorpresa. Siempre había asumido que Pingrab era ingenuo, alguien que se dejaba eclipsar fácilmente por todos los demás, pero lo que vio ahora fue todo lo contrario, y sin darse cuenta, la comisura de los labios de Chan se levantó en una leve sonrisa. En el set, Mil caminó directamente hacia Charm, quien estaba sentada estudiando sus líneas con expresión concentrada. Mil dudó un momento antes de hablar. Encanto, sobre el otro día, necesito disculparme. Hice esa broma sin pensar. Sharon levantó la vista del guión y la miró con calma. Está bien. Entonces, ¿puedo sentarme y hablar contigo un rato? Solo quiero practicar mis líneas. Mil se congeló ligeramente. Luego forzó una sonrisa incómoda y asintió. Ah, está bien entonces. Se dio la vuelta y se alejó, pero sus pensamientos seguían dando vueltas en torno a Charm. Desde la audición, la primera vez que se conocieron, Mil había admirado secretamente a Charm. Era genial, magnética, cautivadora sin esfuerzos. Y después de leer las noticias sobre Charm, quien confirmó abiertamente que le gustaban las mujeres, Mil se convenció aún más. Quería intentar coquetear con Charm solo para ver qué pasaba. En los últimos días, Pingrab también había estado observando en silencio, pero su mirada inconscientemente se dirigió hacia Charm con más frecuencia de la que ella misma creía. Una parte de ella quería acercarse y preguntar cómo estaba Charm después de que Jen la había llamado antes para recordárselo. Quería consolarla, decirle, está bien, Charm, pero pensándolo bien, temió que al final solo le quedaría consolarse a sí misma si se involucraba demasiado. A pesar de que ya llevaban un mes entero trabajando juntas, todavía no había recibido ni una sola sonrisa genuina de Charm. Dejó escapar un suspiro. Solo pensarlo la entristecía un poco, pero fingir que no le importaba también era imposible. Decirle a este corazón que no se agite no era algo que pudiera hacer tan fácilmente. Esa tarde, Charm caminó directamente a su lugar habitual para descansar mientras esperaba su escena, pero justo cuando estaba a punto de sentarse, vio una taza de café caliente y un trozo de pastel ya colocados ahí junto con una pequeña nota. Sigue así, Pichar, Pink. Ella recogió la nota, la miró un momento y luego miró hacia Pinkrab, que estaba charlando y riendo con Pren no muy lejos. Cuando Pren se alejó, Pinkrab se puso ligeramente rígida al sentir un ligero toque en su hombro. Esto, el café y la pastelería. Pinkrab se giró sorprendida. Si no te gustan, lo siento. Solo gracias, ¿eh? Pingrab se quedó paralizada, casi incapaz de creer lo que acababa de oír. Charm arqueó una ceja ligeramente, pero ¿cómo sabías que solo bebo café negro y como sándwiches de atún? Pingrab simplemente sonrió en lugar de responder. Si estás libre, ¿podrías repasar algunas líneas conmigo por un rato? Pingrab parpadeó. ¿Qué escena? La escena en la que Pam tiene que consolar a Mai, respondió Chan con calma. Pingrab asintió levemente. Recordaba con claridad, esta era una de las escenas importantes de la película, la escena en la que Pan abraza a Mai por detrás mientras ella lloraba desconsoladamente. Las dos se dirigieron a un rincón tranquilo para practicar. Charm estaba detrás de ella con la mirada fija en la pequeña figura de Pingrab mientras ésta se adaptaba gradualmente al papel de Mai. Empecemos. Pingrab respiró hondo y se metió de lleno en el personaje. Sus hombros temblaban como si sollozara.
levantando su pequeña mano para enjuagarse las lágrimas que imaginaba tener, con el rostro lleno de tristeza. Chan observó la espalda ligeramente temblorosa de Pink por un instante, luego avanzó lentamente, sincronizada con la escena. Su delgada mano se extendió y rodeó la cintura de Pingrap desde atrás. La primera sensación que le invadió fue suavidad, pequeñez y calidez, mucho más cálida de lo que esperaba. Al rozar suavemente el suave cabello de Pingrap con su rostro, la tenue fragancia que emanaba de sus hebras llegó a sus sentidos, lo que hizo que Chan inhalara profundamente sin darse cuenta. Pingrap se tensó ligeramente ante la sensación, pero continuó actuando. Lo siento, Mai. Charm dijo suavemente, siguiendo el guión, su voz más baja y más suave de lo habitual. Pan, me has pedido disculpas tantas veces, pero al final sigues haciéndome daño una y otra vez. Charm apretó con más fuerza, presionando ligeramente la delgada cintura de Pingrap con la mano. Su rostro estaba ahora tan cerca de la suave piel de su cuello, tan suave que no pudo evitar fijar la mirada en él un buen rato. Lo sé, por favor, dame una oportunidad más, Mai. Pingrap se soltó con suavidad de los brazos de Charm y se giró para mirarla directamente. Sus dulces ojos brillaban con tristeza, lágrimas y vacilación, igual que Mai, indecisa entre perdonar a Pam o no.